Muy buenos días, queridos radioescuchas, es un placer estar con todos ustedes. Les pedimos una disculpa, tuvimos algunas fallas técnicas de enlace porque nos encontramos en el Centro de Valores. Y hoy pues vamos a hablar de un tema interesantísimo que se llama el valor de crecer. Fíjense bien que hoy en día pues, se requiere que la educación sea un proceso de crecimiento del ser humano, al menos eso se supone que es la educación. Y curiosamente, en muchos momentos de la vida educativa, al menos de este país, se convierte en una mera transmisión de información. Y nos olvidamos que el individuo tiene la capacidad de crear, que el individuo tiene la capacidad de transformar esa información para hacer cosas útiles, con lo cual puede mejorar y potencializar su ser. Pero curiosamente, y digo curiosamente, pareciera que nuestro sistema educativo es enseñarle al niño o enseñarle al joven un montón de datos y de informaciones, pero carecemos o dejamos de lado la trascendencia y la importancia de enseñar a nuestros jóvenes a pensar. Y hoy tengo el placer de presentarles al señor Rosalío Baraja Cervantes. Él es director del Centro de Valores. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde sus instalaciones. Y señor Rosalío, muchísimas gracias por recibir este programa aquí, en esta su casa. Y vamos a hablar precisamente del valor de crecer. Y la primera pregunta que yo le haría sería, ¿en qué momento el ser humano verdaderamente abre las puertas a su crecimiento? El planteamiento de cómo el individuo puede crecer está basado principalmente cuando el individuo descubre para qué sirve lo que hace. El hablar de descubrir es cuando el individuo empieza a pensar. Pensar, alguien diría, todo el mundo pensamos, yo pienso todos los días, pero el punto central es poder conducir nuestro pensamiento. Y pensar es un sistema muy sencillo, pero que no lo identificamos con claridad. Pensar es el proceso de hacerse preguntas y contestárselas. Pero entonces pensar proviene del interior del individuo. La pregunta es solamente la llave para poder ingresar con nosotros. Y cuando hablo de ingresar con nosotros, es el proceso de pasar del consciente al inconsciente. Cuando nosotros podemos hacer eso y empezamos a practicarlo, nos damos cuenta entonces que la mayor parte del tiempo la pasamos con nosotros. Cuando estamos con nosotros estamos bien. Estamos bien porque vamos caminando poco a poco y vamos conduciendo nuestros pensamientos, y todos aquellos pensamientos que nos afectaban los empezamos a sustituir por pensamientos nuestros. Nada más para tener una idea, se dice que a nosotros nos llegan 64,000 pensamientos diarios, que si no somos capaces de conducirlos, posiblemente nos traen locos todo el día. Y fíjate, hay autores que dicen que son 80,000, imagínate si esos pensamientos son no puedo, no sirvo, no la voy a hacer. ¿De qué manera, Rosalío, el pensamiento influye en la vida de una persona? Influye porque a medida que él se pregunta, va incrementando la calidad de sus preguntas, él se va conduciendo hacia allá. Vamos a partir de algo muy sencillo. Todo lo que pienso se hace. Un pensamiento se transforma en cosas materiales. El punto central es que nosotros cada vez que pensamos y nuestro pensamiento es más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer, nos atoramos en el cómo. Y hay quien habla por ahí y se ha escrito mucho sobre esto, y se ha dicho que los cómo no son importantes. Lo que yo tengo que hacer es pensar y situarme o transformarme en lo que yo pensé, y en ese momento todo pensamiento se transforma en cosas, en lo que yo quiera, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender también es que siempre que pienso y creo algo, sustituyo lo que tenía por algo, y siempre va a ser la sustitución por algo mejor. Yo siempre voy creciendo, voy por la vida creciendo, porque pienso, creo, y me transformo en lo creado,
En el momento que creo y me transformo en aquello, ya no hay regreso, yo parto otra vez de ahí, y ese proceso de creer, de crear y de transformarse en lo creado es lo que me permite en realidad ese proceso de avance. ¿Por qué hay personas que pareciera que se quedan estancadas? ¿Qué pasa en ese proceso cuando una persona se queda en el no puedo, es que es difícil, es que la crisis, es que no hay oportunidades? Cuando todos los días tenemos el poder de la creación, porque nosotros somos co-creadores con Dios. Él crea este mundo, pero nosotros nos da la libertad para crear nuestra propia vida, porque tenemos libre albedrío. ¿Qué pasa cuando el ser humano no quiere usar ese potencial, ese potencial de crecer, ese potencial de cambiar? Cuando el individuo se estanca, vamos llamando, o deja de crecer, es porque se sale de sí. Y salirse de sí son temas muy sencillos, pero con mucha trascendencia, porque simple y sencillamente tener miedo a hacer algo es dejar de pensar. Tengo miedo, dejo de pensar, me salgo de mí. Pero no es solamente tener miedo, es tener ira, tener lo que es temor, tener tristeza, tener todo ese tipo de situaciones que me sacan de mí. Y entonces yo puedo observar que en algunas épocas de mi vida yo me quedé, lo que le llaman ahí, nadando de muertito. No avancé, pero no avancé porque no me conecté conmigo. Vuelvo otra vez, y entonces por eso dicen que los momentos de crisis son puntos de crecimiento, porque el individuo tiene que crecer. Y si nosotros vemos la ciencia ha avanzado en momentos de crisis, y en esos momentos o se sigue o se queda. O se muere. O se muere, sí, o se queda. Entonces, ese proceso nos lleva a nosotros a ir caminando. Y si nosotros fuéramos constantes de pensar y observarse y transformarse en lo pensado, en lo que se pensó, es como algunos de los planteamientos que se hacen en psicología, de que hay que trabajar como si las cosas ya estuvieran hechas. Cuando trabajamos así, pues ya todo está hecho. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces dónde está lo divertido? Pues lo divertido está generalmente en poder nosotros observar esa creación. Cuando yo soy capaz de observar la creación, en ese momento ya no me asustan las cosas, porque ya sé que se van a crear. ¿Sí? Adriana la han acusado siempre de que es muy mocha, pero lo que yo quiero como comentarles ahora es que, sin hablar de Dios, sin hablar de muchas cosas, nosotros somos creadores, venimos a este mundo a crear, y ese proceso de crear es simple y sencillamente pensar, situarse en lo que pensé, y las cosas se hacen, ¿sí? Y esa es la creación, ese es el proceso de crear. Cuando nosotros queremos a una persona, en realidad lo que nosotros observamos es la creación del otro, y eso es lo que nosotros nos lleva a esa admiración, ese es a querer. Y entonces el individuo, para crear, tiene que quererse, y para quererse tiene que elevar su autoestima, y eso es poder observar la creación. Cuando él observa lo que crea, su autoestima se amplía, y en ese momento él avanza.